¿Por qué jugar el nuevo mazo de Garde Jellicent X? Bueno, hey, qué rollo bandita, bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG. En esta ocasión les traigo un mazo verdaderamente bestial. Si de por sí Garde por sí solo ya era un mazo extremadamente bueno, le sumamos a ese Jellicent X y lo hace tremendamente explosivo. Este mazo es una joyita porque gracias a la habilidad de ese Jellicent vamos a poder inhabilitar las jugadas del rival, mientras nosotros vamos evolucionando hasta llegar a nuestro Garde. ¿Qué hace tan especial este mazo? Bueno, principalmente que nuestro rival no va a poder usar objetos ni herramientas desde su mano, gracias a la habilidad de ese Jellicent X. Lo mejor de todo es que es únicamente fase 1, en el primer turno bajas y en el segundo puedes evolucionar. Y pues qué te digo de Garde, ya no hay mucho que agregar, uno de los mejores mazos competitivos actualmente. Una combinación que es tremendamente bestial. Y bien, pues vamos a las cartas clave de este mazo, que principalmente será este Jellicent X. Ya te comenté su habilidad, mientras este Poké esté en el puesto activo, tu rival no puede jugar cartas de objetos ni herramientas Pokémon desde su mano. El ataque nada despreciable, porque con 2 energías vamos a poder hacer 80. Pero si le agregamos 2 energías adicionales a las de su ataque, vamos a poder hacer 80 más. 160 puntos de daño y el rival no puede utilizar objetos, no es nada despreciable. Al contrario, gracias a la habilidad de el Garde X vamos a poder unirle esas energías faltantes, que esta es otra de las cartas importantes. Y para cerrar con broche de oro vamos a tener a este Munkidori, que vamos a estar distribuyendo daño y a la vez estar inhabilitando las jugadas del rival. ¿Qué más quieres? Esto es pura diversión, para ti claro. Y como cartas de soporte traemos a los típicos Damián, la Iono y Profesora para poder setear rápidamente cartas, una vasija terrestre para traer energías y traemos 2 máquinas de involución y una de evolución para acelerar el proceso de ese Garde en caso de que se nos empiece a complicar un poco la partida. Como as táctico tenemos a la caja secreta o la Secret Box para poder traer esas cartas que necesitamos a la mano. De aquí en más no hay mucho que agregar, traemos un Klefki para inhabilitar las jugadas del rival, sobre todo cuando jugamos contra mazos que tienen pokés básicos con habilidad, y de ahí en más pues no hay mucho que agregar, el Fezan para poder setear cartas a la hora de la debilitada y algunas capturadoras de contraataque para poder tener esa ventaja. Como energías tenemos 3 energías siniestras y 7 energías psíquicas. De ahí en más el funcionamiento del mazo es bastante bueno, ya ha sido probado bastante, incluso el mazo de Garde por sí solo funciona bastante bien. ¿Cómo es que se juega este mazo? Importante que las cartas principales son las esenciales para poder hacer las jugadas. Este Jellicent sin duda va a ser una de ellas, pero para poder llegar a este Jellicent necesitamos al Frizzlish. Entonces, turno 1 hay que buscar sí o sí al Frizzlish. En caso de que no tengamos oportunidad de sacarlo, vamos a ir por este Klefki para inhabilitar las habilidades de nuestro Poké rival, que sea básico, claro. Pero la idea es simple, salir con este Frizzlish y salir con algún Ralts para irlo evolucionando a la par de que le estamos inhabilitando las jugadas del rival. Una vez que ya tenemos a nuestro Jellicent, 80 de daño no es nada despreciable y posteriormente vamos a estar poniendo a estos Munkidori en banca para poder estar devolviendo el daño y así poder controlar más la partida. A partir del turno 2 solo hay que observar cuál es la estrategia que está siguiendo nuestro rival y a partir de ahí poder seguir atacando. Este Clefairy de Lily nos va a ayudar contra los Pokés de tipo dragón
y así vamos a poder hacer un daño tremendamente bueno. Y bien bandita, pues vamos a la partida para ver el mazo en acción y poner a prueba lo que ya comentamos. Vamos para allá. Ok bandita, ya estamos aquí en la partida y salimos en primer lugar. Ventajas, salimos con ese Ralts y buscamos rápidamente al Fresh. ¿Por qué? Justamente porque es nuestra jugada estrella, poder inhabilitar las jugadas del rival. Aquí nuestro rival va a salir con un mazo que necesita al Armarouge para poder distribuir las energías. Estamos bien porque no tiene manera de poder hacer esa distribución, entonces tenemos aquí un turnito extra que podemos utilizar a favor. Solo evolucionamos. ¿Por qué no evolucioné directamente el Garde? Justamente porque no lo necesito todavía. No tengo las energías para poder atacar y tampoco es muy necesario que lo evolucione, ¿no? Él sí tiene alguna involution, devolution, perdón, pues va a poder utilizarla y deshacerme ahí la jugada con el Garde. Entonces ya baja a su Charcadet. Y aquí vamos a ponernos más serios porque él en cualquier momento puede evolucionar al Armarouge y ya poder utilizar la habilidad. Ok, retiro. Y utilizo el Fresh. Es muy bueno también el ataque porque le haces 20 y aparte le impides que el rival juegue cartas de objeto. Entonces, en caso de que no me salga el Jellicent, pues vamos a poder atacar directamente con 20 y ya de una vez inhabilitarle los objetos. Aquí voy por mi Munkidori para ya tener mi banquita lista, ¿no? Bien, desafortunadamente no sale el Jellicent, pero ya voy a poder atacar con estos 20 puntotes de daño y le inhabilito los objetos. Él necesitaría ir por... Ok, le puso energía. Bien, no decidió atacar. No le salió el Armarouge. Y ya con esto vamos a poder evolucionar al Jellicent. Le puedo poner ya energía. Una energía que tenemos en el descarte. Le ponemos energía al Munkidori. Y tiro lo demás porque no me sirve por ahora. Vamos a tirar energías también. Porque una de los aspectos importantes es justamente tener las energías en el descarte. Para poder utilizar la habilidad de ese Garde. Entonces distribuyo daño a ese Charcadet. Y ataco con 80. Para el siguiente turno ya voy a poder debilitar a ese Ferropalmas. Si es que él no me debilita primero, claro. Ok. Bien. Utilizamos la Ultra para ir por otro Jellicent y evolucionarlo. Ya tengo energías en el descarte, entonces puedo utilizar la habilidad de ese Garde para ponerle 2 energías restantes al Jellicent. Pero ojo aquí, lo que hice fue ponerle 3 energías para con el Munkidori distribuir esos 60 contadores y acabar con el Charcadet. Bien, nos deshacemos de ese Charcadet y tomamos la carta de premio. Una vasija. Y aquí pues nada más ataco. Para el siguiente turno ya solo está a 20 de debilitarse. Con un Munkidori fácilmente lo puedo hacer. Así que veamos qué decide hacer el rival. Ok, hace la... Y ya va a poder utilizar la habilidad de su Armarouge. Salimos muy bien, ¿eh? Ok, hace 260.
nos va a dejar a 10 puntitos de debilitarnos. Ok. Utilizamos la Secret y tiramos esto que no lo necesitamos por ahora para ir por... En este momento pensaba que tenía algún boss order, pero pues no lo tenemos, entonces no podemos atacar a banca. Entonces vamos a generarle daño a este Poké activo, porque el Ferropalmas pues ya está más para allá que para acá. Y retiro a este Jellicent. Aquí sacrifiqué un poco que el rival no pueda utilizar objetos por darle prioridad a derribar al ataque al Poké oponente. Entonces solo le pongo contadores a este Garde y lo debilito para así que el rival pues no tenga esas 3 energías, ¿no? Bien. Nuestro Jellicent pues ya está en el descarte. Perdón, en banca. Y pues tenemos suficiente daño para con los Munkidoris atacar, ¿no? Profesor. Bien, baja al Ho y va a utilizar su habilidad para poder traer 2 energías fuego y con el Armarouge poder distribuirlas. Muy bien. Ok, 140. 280. Bien, nos va a debilitar a ese Garde. Ok. Tenemos al otro Garde que también podemos utilizar su habilidad, entonces no hay tanto problema aquí. Directamente utilizamos habilidad para deshacernos ya de ese Ferropalmas. Y pues aquí ya la tenemos ganada, ¿no? Porque tenemos todavía un Munkidori para poder distribuir el daño y poder atacar con ese Garde. El Garde hace 190 más 30 de los Munkidori, pues le restan 180. Energía, retiro y pongo activo al Garde para hacerle el daño que va a ser necesario para debilitar. Y ya nada más le pongo energías a nuestro Poké activo y listo, se termina rindiendo. Y como pudiste ver, bandita, este mazo es tremendamente bestial. Una verdadera locura con ese Jellicent y Garde por la sinergia que tienen entre sí. Recuerda que en la descripción del video te voy a dejar la lista del mazo para que tú puedas jugarla y me dejes en los comentarios qué tal te va. Si juegas alguna otra versión, dímelo y la probamos para ver qué tal funciona. Sin más, me despido de este video y hasta luego.